El cañón del rifle brillaba frío a la luz de la mañana cuando Samuel Reed salió de entre los árboles, con sus manos curtidas firmes a pesar del temblor de rabia que recorría sus venas. Ante él, 5 niños se acurrucaban detrás de las faldas de su madre, mientras 3 hombres con trajes comprados en tiendas se burlaban desde junto a su pulido carruaje. Elizabeth James se mantenía desafiante a pesar del miedo en sus ojos oscuros, con la barbilla levantada en un gesto que Samuel había aprendido a interpretar como que no cedería. «He dicho que se vayan de mi propiedad», dijo Samuel con una voz grave e implacable, con el peso de las montañas invernales. La niebla matutina parecía disiparse a su alrededor mientras se acercaba, con pasos deliberados como los de un depredador. El hombre del sombrero se inclinó hacia adelante, mostrando unos dientes de oro que reflejaban la luz, y se rió con la confianza de alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales. «Tu propiedad. Ahora es propiedad del banco, hombre de las montañas». La señora no pudo mantenerse al día con los pagos. Hizo un gesto desdeñoso hacia Elizabeth y sus hijos. Era hora de que se marcharan. El dedo de Samuel encontró el guardamonte. No lo tocaba del todo, pero estaba lo suficientemente cerca como para que el clic metálico resonara en el silencio. «Señor, tiene unos 10 segundos para volver a subir a ese elegante vagón y desaparecer antes de que decida que está invadiendo mi propiedad». «¿Su propiedad?». La voz del banquero se elevó, con incertidumbre al ver el tamaño de Samuel. La forma en que sostenía el rifle, como si fuera parte de su cuerpo. «Tenemos documentos legales. No me importan sus papeles». Los ojos de Samuel nunca se apartaron del rostro del hombre. «Me importa lo que es correcto. Y lo correcto es que estos niños no se queden en la calle porque un banco quiera sacar sangre de una piedra». La menor de Elizabeth, una niña de no más de 4 años con rizos rubios enmarañados, se asomó por detrás de la gastada falda de su madre. Sus grandes ojos azules se fijaron en Samuel con la confianza que los niños reservan para aquellos que sienten que pueden ser su salvación. Detrás de ella, 2 niños y otras 2 niñas se apretujaban, con el rostro demacrado de los niños que han pasado demasiada hambre. El enfrentamiento se prolongaba como la cuerda tensada de un arco, y el aire de la mañana se cargaba de violencia. Samuel podía sentir la mirada de Elizabeth sobre él, interrogativa, esperanzada, temerosa de creer que alguien pudiera finalmente interponerse entre su familia y los lobos que la acechaban desde la muerte de su marido 6 meses antes. «Antes de ver cómo termina esto, dinos desde dónde lo estás viendo y promociona este video en los comentarios». Pero este momento decisivo se había estado gestando durante semanas, desde el día en que Samuel conoció a Elizabeth James y a su prole de niños que luchaban por sobrevivir en la cabaña abandonada al borde de su propiedad. El recuerdo afloró ahora mientras mantenía su rifle apuntando al pecho del banquero, recordando lo diferentes que habían sido las cosas solo un mes antes. Samuel estaba revisando sus trampas aquella fresca mañana de octubre cuando oyó por primera vez un sonido que no encajaba en su entorno salvaje. El delgado gemido de un niño hambriento se propagaba con la brisa de la montaña. Seguir el sonido lo había llevado a través de la densa maleza hasta la antigua casa de los Henderson, una cabaña que llevaba 3 años vacía. Lo que encontró cuando miró por la única ventana cambió algo fundamental en su interior. Una mujer estaba sentada en el suelo de tierra, con la espalda apoyada en la pared rugosa, sosteniendo a un bebé que no podía tener más de 6 meses. A su alrededor, otros 4 niños, de entre 4 y 12 años, se acurrucaban para calentarse. Sus ropas estaban remendadas y eran finas, y sus rostros estaban demacrados por el hambre. Pero fueron los ojos de la mujer los que dejaron a Samuel paralizado. En ellos había una determinación feroz que le recordó a una loba protegiendo a sus cachorros. A pesar de que el agotamiento y la desesperación amenazaban con abrumarla, cantaba suavemente al bebé, una nana medio olvidada que parecía servir tanto para su propio consuelo como para el del niño. Samuel se alejó de la ventana, con la mente a 1000 por hora. La parte práctica de su cerebro le decía que se marchara, que la tragedia que los había llevado hasta allí no era asunto suyo. Él tenía su propia tierra, su propia cabaña, su propia vida cuidadosamente ordenada
que no necesitaba complicaciones. Pero mientras regresaba entre los árboles, el sonido de esa canción de cuna lo seguía. Cuando llegó a su cabaña, Samuel supo que no podía simplemente fingir que no los había visto. La temperatura estaba bajando y la primera nevada importante del invierno no tardaría más de unas semanas en llegar. A la mañana siguiente, cargó su mochila con provisiones, carne seca de venado, frijoles secos y una gruesa manta de lana que había sido de su abuelo. Se dijo a sí mismo que solo estaba siendo un buen vecino. Pero mientras regresaba a la casa de los Henderson, Samuel sabía que estaba cruzando una línea que había trazado años atrás. Elizabeth lo había oído llegar mucho antes de que llegara a la cabaña. Cuando Samuel salió de entre los árboles, ella estaba de pie en la puerta con el mango de un hacha agarrado con ambas manos, con sus hijos detrás de ella como un pequeño ejército, listos para defender su modesta fortaleza. «No quiero problemas», gritó, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «No vamos a coger nada que no nos pertenezca. Seguiremos adelante si es necesario». Samuel se había detenido a 6 metros de distancia, con las manos visibles y vacías, excepto por la mochila que llevaba a la espalda. «Me llamo Samuel Reed. Vivo a unos 2 kilómetros de aquí, en la cresta». Había señalado con la cabeza hacia la cabaña. «Este lugar pertenecía a un amigo mío. A Henrik no le importaría que os quedaseis, pero el invierno se acerca con fuerza. Ese techo no aguantará una nevada de verdad. Nos las arreglaremos». Las palabras salieron bruscas, a la defensiva. «Nos hemos arreglado hasta ahora. Estoy seguro de que sí». Samuel dejó la mochila lentamente, observando cómo ella apretaba con fuerza el mango del hacha. Pero arreglárselas y sobrevivir no es lo mismo. No aquí arriba. Había visto el momento en que el orgullo se enfrentaba a la desesperación en su rostro. Cuando la realidad de su situación se imponía a su feroz necesidad de demostrar que podía proteger a sus hijos sola. Detrás de ella, el niño mayor, de unos 12 años, con el pelo oscuro y la mandíbula decidida de su madre, había dado un paso adelante, como si estuviera dispuesto a defender su decisión. «¿Por qué nos ayudarías?», preguntó Elizabeth finalmente. «No nos conoces, no nos debes nada». Samuel consideró la pregunta, mirándola a la cara y viendo algo que le recordaba a su propio reflejo en tiempos más oscuros. «Quizás no, pero esos niños no eligieron estar aquí, y al invierno no le importan sus circunstancias». La negociación que siguió fue tan delicada como caminar sobre el hielo de un río en primavera. El orgullo de Elizabeth era algo vivo, feroz y protector, y Samuel comprendió que cualquier oferta de ayuda debía formularse en términos que le permitieran mantener su dignidad. «La casa de los Henderson necesita reformas si alguien va a pasar el invierno en ella», dijo Samuel, sentándose en un tocón al borde del claro. «Hay que reparar el techo, hay que limpiar la chimenea, hay que tapar los huecos de las paredes. Tengo los materiales, pero me vendría bien algo de ayuda con el trabajo». Elizabeth entrecerró los ojos, buscando en su rostro algún indicio de engaño. «¿Qué tipo de ayuda?» «Tu hijo parece lo suficientemente fuerte como para manejar un martillo. Las niñas podrían ayudar con tareas más pequeñas. A cambio, tendrías una cabaña en buen estado para el invierno y yo te pagaría un salario justo por un trabajo justo». El chico mayor, que Samuel descubriría más tarde que se llamaba Alan Kim, se había enderezado al oír mencionar el trabajo y el salario. A sus 12 años, ya intentaba desempeñar el papel de hombre de la familia, con sus delgados hombros cargando un peso que debería haber correspondido a alguien con el doble de su edad. «No aceptamos caridad», había dicho Elizabeth finalmente. «Bien, yo no la doy». Samuel se había levantado, cargando de nuevo con su mochila. «Volveré mañana por la mañana con herramientas y materiales. Si les interesa el trabajo, podemos empezar entonces». Se había marchado sin mirar atrás, sabiendo que cualquier presión solo reforzaría la resistencia de ella. A la mañana siguiente, cuando regresó con un carro lleno de madera y suministros, Elizabeth y sus hijos lo estaban esperando. «Trabajaremos por lo que obtengamos», dijo Elizabeth sin preámbulos. «No queremos un trato especial por ser una mujer y unos niños. O contribuimos como es debido, o nos marchamos». Samuel asintió, comprendiendo que esa era su forma de mantener el control. «Me parece justo,
Pero yo soy el que sabe cómo preparar una cabaña para el invierno. Sigue mis instrucciones en el trabajo y todos saldremos ilesos de esto. Las semanas siguientes fueron diferentes a todo lo que Samuel recordaba. Sus tranquilas mañanas en la montaña se llenaron con el sonido de las voces de los niños, el golpeteo de los martillos sobre los clavos y la actividad constante de una familia trabajando junta. Elizabeth demostró ser tan capaz como cualquier hombre con el que hubiera trabajado, con manos rápidas y seguras con las herramientas. Los niños también lo sorprendieron con su resistencia. Alan Kim abordaba cada tarea con una determinación feroz. Las niñas, Lisa Patel y Amy Richardson, mostraban una madurez superior a su edad. Incluso la más pequeña, Sandra Davis, encontraba formas de contribuir, llevando agua y clasificando clavos con gran concentración. Pero fue el bebé, el pequeño Jonathan Rivera, quien de alguna manera se abrió camino hasta lo más profundo de las defensas cuidadosamente construidas por Samuel. Con 6 meses de edad y ya mostrando signos de fuerza, Jonathan se acercaba a Samuel cada vez que éste se acercaba, y sus pequeñas manos agarraban la barba del hombre de las montañas con intrépida curiosidad. A medida que los días se acortaban y la primera helada pintaba las ventanas, la cabaña de los Henderson se transformó de un refugio apenas habitable en un hogar acogedor listo para el invierno. Elizabeth incluso había conseguido crear pequeñas comodidades, colgando cortinas hechas con telas recuperadas y colocando los pocos muebles que tenían. Fue durante esos últimos días de preparación cuando Samuel comenzó a comprender la profundidad de la tragedia que había llevado a Elizabeth y a sus hijos a su montaña. Su marido había sido un buen hombre, un granjero que intentaba construir algo duradero para su familia. Pero la enfermedad se lo había llevado justo cuando las cosechas estaban listas para la recolección, dejando a Elizabeth con 5 hijos, una montaña de deudas y acreedores que no mostraban piedad. Intenté mantener la granja, le había contado a Samuel una noche, mientras estaban sentados junto al fuego y los niños por fin dormían. Trabajé desde el amanecer hasta el anochecer, acepté trabajos de lavandería, vendí todo lo que pudimos prescindir. Pero no fue suficiente. Samuel había visto el dolor en sus ojos, el sentimiento de culpa que le producía haber fracasado en proteger a sus hijos de las penurias. Hiciste lo que pudiste. A veces eso es todo lo que se puede hacer. ¿De verdad? La voz de Elizabeth era apenas un susurro. Quizás si hubiera sido más fuerte, más inteligente, quizás si el mundo fuera un lugar más amable, las personas buenas no tendrían que elegir entre mantener su dignidad y alimentar a sus hijos. Samuel había removido el fuego con su palo, pero no lo es. Y tú hiciste lo que tenías que hacer para mantenerlos con vida. Eso no es un fracaso, es valentía. La conversación se vio interrumpida por Sandra Davis, que se despertó de una pesadilla y llamó a su madre con el grito desesperado de una niña que había aprendido demasiado pronto que la seguridad no estaba garantizada. Elizabeth había ido a consolar a su hija, pero no antes de que Samuel captara la mirada de gratitud en sus ojos. Fue en ese momento cuando Samuel se dio cuenta de que sus sentimientos por Elizabeth James habían crecido más allá de la simple preocupación por una vecina. En algún momento entre el primer día en que le ofreció ayuda y esta tranquila tarde junto al fuego, ella se había convertido en alguien importante para él, de una forma que le emocionaba y aterrorizaba a la vez. La primera prueba real de su acuerdo llegó con las primeras nevadas de noviembre. Samuel se despertó y encontró 15 centímetros de nieve cubriendo el mundo, y su primer pensamiento no fue para sus trampas, sino para si la cabaña de los Henderson resistiría el frío. Se abrió paso entre los ventisqueros y encontró a Elizabeth ya levantada y alimentando el fuego, con la cabaña cálida y acogedora a pesar de la tormenta que rugía afuera. Los techos aguantaban, le informó ella con orgullo. No había goteras ni corrientes de aire, e incluso las chimeneas funcionaban bien. Samuel sintió una satisfacción más profunda que cualquiera de las que había experimentado con sus propios logros en solitario. Eso era lo que significaba construir algo así con otra persona. Crear seguridad y calidez, no solo para uno mismo, sino para aquellos que dependían de uno. Pero su tranquila rutina se vio truncada 3 días después,
Cuando el banquero y sus hombres llegaron de la ciudad, con su carruaje avanzando con dificultad por la carretera de montaña cubierta de nieve, Samuel estaba revisando sus trampas cuando oyó el sonido de los caballos y las voces, y algo en el tono le hizo volver rápidamente a la casa de los Henderson con una creciente sensación de temor. Al llegar, encontró a Elizabeth frente a tres hombres vestidos con ropa de ciudad, con rostros suaves que reflejaban frialdad e irritación. El banquero, un hombre llamado Jeremiah Watts, agitaba unos papeles y hablaba en un tono alto y agresivo, propio de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Los documentos legales no mienten, señorita, decía Watts mientras Samuel se acercaba entre los árboles. Su marido firmó esta tierra como garantía de sus préstamos. Ahora que ha fallecido y las deudas no se han pagado, la propiedad pertenece al banco. Esta no es nuestra tierra, había respondido Elizabeth, con voz firme, a pesar del miedo que Samuel podía ver en su postura. Solo estamos viviendo en una cabaña abandonada. Watts se había reído con un sonido como el de cristales rompiéndose en el aire frío. Señora, esta cabaña ahora es propiedad del banco. Cada trozo de madera nos pertenece. Están ocupando una propiedad privada y queremos que se vayan. Fue entonces cuando Samuel salió de entre los árboles, con el rifle en las manos y la mirada asesina. Ver a esos hombres blandos de ciudad amenazando a Elizabeth y a sus hijos había despertado algo primitivo en él, una ira protectora que iba más allá de la razón o la precaución, y que lo había llevado a ese momento. El enfrentamiento en el aire frío de la mañana, con 5 niños mirando desde detrás de las faldas de su madre, y 3 hombres que pensaban que el dinero y los papeles les daban derecho a destruir vidas. He dicho que salgan de mi propiedad, repitió Samuel, acercando el dedo al gatillo. Y lo digo en serio. El rostro de Watts palideció bajo su costoso sombrero. Su propiedad, ¿qué derecho tiene sobre ella? El derecho de 8 años de residencia y mejoras. El derecho de un hombre que ha estado pagando impuestos por esta parcela desde antes de que su banco supiera siquiera que existía. La voz de Samuel transmitía una certeza absoluta. Comprueba tus mapas topográficos, banquero. Esta cabaña está en mi propiedad, no en la tuya. La mentira salió con tanta naturalidad que incluso Samuel casi se la creyó. En realidad, Henderson Place se encontraba en un terreno sin reclamar que limitaba con su propiedad, una zona gris legal que nunca se había medido adecuadamente. Pero Watts no lo sabía, y la confianza en la voz de Samuel fue suficiente para sembrar la duda. Eso es imposible, protestó Watts, pero la incertidumbre se había colado en su tono. Sus topógrafos cometieron un error. Samuel dio otro paso adelante. Ocurre más a menudo de lo que cree en un país como este. Pero tengo los documentos originales de mi reclamación en mi cabaña, junto con 8 años de recibos de impuestos. ¿Quiere ir hasta allí y echar un vistazo? Los ojos de Watts se movieron rápidamente entre el rostro de Samuel y el rifle que tenía en las manos, calculando claramente si era prudente insistir en el tema frente a un hombre armado que no daba señales de ceder. Esto no ha terminado, dijo Watts finalmente, haciendo un gesto a sus hombres para que volvieran al carruaje. Volveremos con la documentación adecuada. Estaré aquí, respondió Samuel con calma, esperando. El carruaje se alejó con muchos crujidos y maldiciones. Samuel lo observó hasta que desapareció, luego bajó lentamente el rifle y la tensión en sus hombros comenzó a disminuir. Samuel. La voz de Elizabeth era suave, insegura. ¿Qué acabas de decir sobre la tierra? Él se volvió hacia ella, vio la pregunta en sus ojos y supo que le debía la verdad. La cabaña se encuentra en un terreno sin reclamar, desde que Henrik murió sin herederos. Pero Watts no lo sabe, y para cuando se entere, tendremos otras opciones. ¿Otras opciones? Samuel miró a sus hijos, a Erland Kim, que se mantenía erguido a pesar de su miedo, a las niñas apiñadas alrededor de su madre, al bebé Jonathan, que dormía plácidamente a pesar del drama. Estos niños se merecen algo mejor. Se merecen un hogar. Cásate conmigo, dijo Samuel, sin pensar antes de hablar. Cásate conmigo y esta tierra será también tuya, de tus hijos. Ningún banquero del mundo podrá quitártela.
Entonces Elizabeth lo miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Samuel, no puedes hablar en serio. Apenas nos conoces, ¿no? Se acercó, lo suficiente como para ver el brillo dorado de sus ojos marrones. Elizabeth, estas últimas semanas, trabajando juntos, construyendo algo juntos, ha sido el mejor momento de mi vida. Sé que no es así como suelen suceder estas cosas, pero también sé que cuando vi a esos hombres amenazándote, a ti y a tus hijos, estaba dispuesto a matar para protegerte. Pero el matrimonio, Samuel, tengo 5 hijos. ¿5? La mayoría de los hombres salen corriendo cuando oyen eso. Elizabeth, he vivido solo durante 8 años. 8 años de silencio y soledad, diciéndome a mí mismo que ya era suficiente. Pero estos niños, tus hijos, han devuelto la vida a estas montañas. ¿Cómo puede ser eso una carga? Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. ¿Lo dices en serio? 5 hijos, y los ves como una bendición en lugar de una carga. Los veo como la familia que nunca pensé que tendría, respondió Samuel con sinceridad, y te veo a ti como la mujer que nunca pensé que tendría la suerte de encontrar. Pero Elizabeth, necesito que sepas que no se trata solo de protegerte del banco. Te lo pido porque en algún momento me enamoré de ti, de todo lo que eres. El silencio que siguió solo fue roto por el susurro del viento entre los pinos. Los hijos de Elizabeth observaban con intensa atención. Sabían que todo su futuro dependía de las próximas palabras de su madre. No sé si podré volver a amar, dijo Elizabeth finalmente. Cuando James murió casi me mata. La idea de abrir mi corazón a otra persona. Sé que Samuel extendió lentamente la mano y le tocó la mano con dedos suaves. Yo también perdí a alguien antes de venir a estas montañas. Pero Elizabeth, vivir sin amor no es realmente vivir. Es solo sobrevivir, y ambos merecemos algo mejor que eso. Elizabeth bajó la mirada hacia sus manos unidas. Luego levantó la vista hacia su rostro, buscando algo que parecía encontrar en sus ojos. Si digo que sí, tiene que ser real, no solo un acuerdo legal. No voy a vivir una mentira, Samuel. Sería real, le aseguró Samuel, tan real como yo sepa hacerlo. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que pasaré cada día tratando de ser el marido que te mereces y el padre que tus hijos necesitan. Alan Kim dio un paso adelante, con su joven rostro serio. Mamá, si te casas con el señor Samuel, ¿eso significa que podremos quedarnos aquí? ¿Significa eso que tendremos un verdadero hogar? Elizabeth miró a su hijo mayor y vio la esperanza que él intentaba ocultar con tanto esfuerzo. Y Samuel observó cómo se desmoronaba la última resistencia de ella. Sí, dijo ella, y la palabra salió con más fuerza de la que esperaba. Sí, podemos quedarnos aquí. Este será nuestro hogar. El viaje a la ciudad 3 días después fue diferente a todo lo que Samuel había experimentado en sus 8 años de soledad en la montaña. En lugar de viajar solo, se encontró formando parte de una pequeña caravana, con Elizabeth a su lado en el asiento del carro y Jonathan en sus brazos. Los otros 4 niños iban acurrucados en la parte trasera, entre mantas y provisiones. La ciudad de Cedar Falls se asentaba en el valle como un conjunto de edificios de juguete. El humo se elevaba de las chimeneas y el sonido de los martillos resonaba desde el aserradero. Samuel había visitado el pueblo quizás una docena de veces en 8 años. Siempre solo, siempre concentrado en hacer sus negocios y volver lo antes posible a su refugio en la montaña. Su primera parada fue la oficina del topógrafo, donde Marcus Webb, un amigo de Samuel, los recibió con sorpresa y curiosidad. Marcus era una de las pocas personas del pueblo que se había tomado la molestia de conocer a Samuel más allá de su imagen de misterioso hombre de las montañas. Samuel Reed en carne y hueso, dijo Marcus, levantándose de su escritorio con una sonrisa. Y con una familia, nada menos. Los planes cambian, respondió Samuel, poniendo la mano sobre el hombro de Elizabeth. Marcus Webb, me gustaría presentarte a mi prometida, Elizabeth James, y a sus hijos. Marcus arqueó las cejas al oír la palabra prometida, pero su sonrisa siguió siendo sincera. Señora, es un placer. Cualquier mujer capaz de convencer a este viejo ermitaño de bajar de su montaña debe de ser alguien especial.
Necesitamos hacer un estudio, explicó Samuel, sacando un mapa aproximado. Hay que establecer límites claros y presentar las reclamaciones pertinentes sobre algunas hectáreas adicionales. Marcus estudió el mapa con interés profesional. Esta sección aquí, donde has marcado la cabaña, lleva sin reclamar desde que murió el viejo Henrik. ¿Quiere añadirla a su reclamación actual? Esa es la idea. ¿Cuándo puedes subir allí? Puedo estar allí mañana si el tiempo lo permite. Marcus dobló el mapa con cuidado. Pero Samuel, debes saber que Jeremiah Watts estuvo aquí ayer haciendo preguntas sobre los límites de las propiedades en esa zona. Samuel sintió que Elizabeth se tensaba a su lado. ¿Qué le dijiste? La verdad, que la propiedad de Henderson se encuentra en terreno sin reclamar, pero también le mencioné que tú has estado mejorando y manteniendo la zona durante años, lo que podría establecer una reclamación de prescripción adquisitiva si se documenta adecuadamente. ¿Y cómo lo documentamos adecuadamente? Marcus Green, con un estudio que muestre el uso y la mejora continuos, los registros fiscales y el testimonio de testigos. Por suerte para ti, te he visto trabajando en esa cabaña durante casi 3 años. Estaré encantado de jurarlo ante el tribunal si es necesario. Su siguiente parada fue la iglesia, un sencillo edificio blanco con una campana. El reverendo Thomas era un hombre amable de unos 60 años que conocía a Samuel por su reputación. Cuando Samuel le explicó su situación y su deseo de casarse lo antes posible, la respuesta del reverendo fue práctica y compasiva. «Puedo oficiar la ceremonia esta tarde si lo desean», ofreció el reverendo Thomas. «¿Pero están seguros de haber tenido tiempo suficiente para considerar una decisión tan importante?» Samuel miró a Elizabeth y vio en sus ojos la misma certeza que sentía en su propio corazón. «Reverendo, puede que no hayamos tenido meses de noviazgo formal, pero hemos pasado semanas trabajando codo con codo, enfrentándonos juntos a los retos. Conozco el carácter de esta mujer, su fuerza, su corazón. ¿Y usted, señora James?», preguntó el reverendo con delicadeza. Elizabeth respondió sin dudar. «Este hombre nos ha mostrado a mis hijos y a mí más amabilidad y respeto en unas pocas semanas que lo que hemos visto en meses de lucha. Ha demostrado su valía con acciones, no solo con palabras. Creo que esto está destinado a ser así». La boda que siguió fue sencilla, pero profundamente emotiva. Elizabeth llevaba su mejor vestido, de lana azul, que resaltaba el color de sus ojos, mientras que Samuel había tomado prestada una camisa limpia de Marcus. Los niños fueron los testigos, con los rostros radiantes de felicidad y la seguridad que les daba saber que por fin tenían un lugar al que pertenecer. Cuando el reverendo Thomas los declaró marido y mujer, el beso de Samuel fue suave pero seguro, una promesa de la ternura y la devoción que aportaría a su matrimonio. La respuesta de Elizabeth contenía la calidez de una mujer que había encontrado seguridad y amor cuando casi había perdido la esperanza de conseguirlo. La celebración posterior se celebró en el pequeño hotel del pueblo, donde el propietario insistió en proporcionar una tarta nupcial y una comida adecuada para la nueva familia. La noticia del matrimonio del hombre de la montaña se había extendido rápidamente por la pequeña comunidad, y varios vecinos se acercaron para felicitarles. Fue durante esta recepción improvisada cuando Jeremiah Watts hizo su aparición, con el rostro ensombrecido por la ira y la frustración. Se acercó a la mesa de Samuel y Elizabeth con el paso agresivo de un hombre acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. «Vaya, vaya», dijo Watt en voz alta, «si son los novios felices. He oído que os habéis casado hoy. ¡Qué romántico! Una boda precipitada para evitar consecuencias legales». Samuel se levantó lentamente de la silla y instintivamente puso la mano sobre el hombro de Elizabeth. «Watt, no esperaba verte aquí». «Odd, he estado revisando mis mapas topográficos». Watt sacó una carpeta de papeles de su abrigo. «Y según mi documentación, esa cabaña se encuentra en propiedad del banco. Tu pequeña farsa matrimonial no cambiará eso. En realidad sí lo hará». Marcus Webstep Forward inspeccionó la propiedad esta mañana. Watts presentó las reclamaciones pertinentes en la oficina territorial esta tarde.
La propiedad de los Henderson se encuentra en un terreno que ha estado bajo posesión adversa de Samuel Reed durante más de 3 años. Su matrimonio con la señora James simplemente la convierte en copropietaria de una propiedad que ya era legalmente suya. El rostro de Watts se sonrojó de ira al comprender las implicaciones. Eso es imposible. Ejecutamos la hipoteca de la deuda de Henderson. El terreno era propiedad de James Henderson. Sí, respondió Marcus con calma. Pero la sección donde se encuentra la cabaña nunca formó parte de la propiedad de Henderson. Era un territorio sin reclamar que Samuel ha estado mejorando y manteniendo. Comprueba tus propios registros topográficos, Watts. Verás que la línea de la propiedad de Henderson termina 50 yardas al este de la cabaña. La bravuconería del banquero se desinfló cuando se dio cuenta de su error. En su afán por cobrar la deuda de Henderson, había dado por sentado que la cabaña se encontraba en la propiedad de Henderson sin molestarse en verificar los límites reales de la misma. Esto no ha terminado, murmuró Watts, pero la lucha había desaparecido de su voz. Hazlo, dijo Samuel en voz baja. Pero Watts, si tú o tus hombres vuelven a pisar mi propiedad sin invitación, se encontrarán con algo más que trámites legales. Mi esposa y mis hijos merecen vivir en paz, y voy a hacer lo posible para que así sea. Después de que el banquero se marchara, la celebración se reanudó con aún más calidez. El apoyo de la gente del pueblo parecía consolidarse ante las tácticas intimidatorias de Watts, y varias familias se esforzaron por dar la bienvenida a los niños y ofrecerles su amistad. A medida que avanzaba la tarde y llegaba la hora de regresar a su hogar en la montaña, Samuel se encontró reflexionando con asombro sobre los acontecimientos del día. Esa mañana había sido un hombre solitario con un plan desesperado. Esa noche era un marido y un padre, parte de una familia legal con un hogar seguro y una comunidad de seguidores. El viaje en carreta de vuelta a la montaña fue más tranquilo que el de la mañana. Los niños, cansados por la emoción del día, empezaban a dormirse unos contra otros en la parte de atrás. Elizabeth se sentó junto a Samuel en el asiento del conductor, con la mano apoyada en su brazo. ¿Te estás arrepintiendo?, le preguntó en voz baja. Samuel consideró la pregunta seriamente. ¿De casarme contigo? Ni por un segundo. ¿De asumir la responsabilidad de 5 niños cuando he vivido solo durante 8 años? Eso es más complicado. Elizabeth apretó la mano sobre su brazo. Son buenos niños, Samuel. Solo necesitan a alguien que crea en ellos. Lo sé, pero Elizabeth, necesito que entiendas algo. Nunca he sido padre. Cometeré errores. Necesitaré tu paciencia y tu orientación. Y yo nunca me he casado con un hombre de las montañas, respondió Elizabeth con una sonrisa en la voz. Yo también necesitaré tu paciencia. Llegaron a la cabaña cuando el sol se ponía detrás de los picos occidentales, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí. Samuel ayudó a Elizabeth y a los niños a bajar del carro, y mientras estaban juntos frente a su hogar, sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Bienvenida a casa, señora Reed, dijo Samuel en voz baja, y la sonrisa de Elizabeth era radiante en la luz que se desvanecía. Las primeras semanas de su matrimonio fueron una delicada danza de adaptación y descubrimiento. Samuel había vivido solo durante tanto tiempo que la presencia constante de otras personas le exigió un importante reajuste mental. Pero poco a poco encontraron su ritmo. Samuel descubrió que tenía una afinidad natural por la enseñanza y Alan Kem se convirtió en su entusiasta alumno en supervivencia en la naturaleza. Las niñas encontraron su lugar en la nueva estructura familiar e incluso Sandra Davis contribuyó con su alegre charla. El pequeño Jonathan seguía creciendo bajo la atenta mirada de Samuel. La verdadera prueba llegó con la primera gran tormenta de nieve de la temporada, a finales de diciembre. Samuel había pasado por muchas tormentas de ese tipo en soledad, pero enfrentarse a una tormenta de 3 días con 5 hijos y una nueva esposa le planteó retos que nunca había previsto. Los niños encerrados en la cabaña se inquietaban y discutían. Fue Samuel quien encontró la solución. Recurriendo a reservas de paciencia que no sabía que poseía, comenzó a contar historias, relatos de sus aventuras en las montañas,
leyendas de los nativos americanos que habían vivido en la zona antes de la colonización blanca. Su voz grave parecía hechizar a los inquietos niños. Cuando las historias no eran suficientes, Samuel organizaba juegos y actividades. Enseñó a los niños a tallar figuras sencillas con trozos de madera y les mostró cómo tejer cestas con agujas de pino. Elizabeth observaba con creciente admiración cómo su marido transformaba su cabaña azotada por la tormenta de un lugar de tensión en un refugio de calidez familiar. En la última noche de la tormenta, mientras el viento aullaba alrededor de la cabaña, Samuel encontró a Elizabeth sentada junto al fuego que se apagaba. El bebé Jonathan finalmente dormía en sus brazos. ¿Te arrepientes?, le preguntó en voz baja, sentándose a su lado. Elizabeth miró alrededor de la cabaña, contemplando a sus otros hijos que dormían plácidamente. El cálido resplandor de la luz del fuego en las paredes de madera. La sensación de seguridad que le proporcionaba estar a salvo y ser amada. Ninguno, respondió con firmeza. Ni uno solo. Samuel, verte con los niños estos últimos días, ver cómo has asumido con naturalidad el papel de padre, ha sido toda una revelación. Son niños fáciles de querer, respondió Samuel, pasando la mirada de una cara dormida a otra. Elizabeth se recostó contra el hombro de Samuel, sintiendo su sólido calor. Nunca pensé que podría volver a amar después de la muerte de James. Me has devuelto partes de mí misma que creía perdidas para siempre. Samuel la abrazó con más fuerza. Y en ese momento, con los vientos de la tormenta cantando fuera y su familia a salvo a su alrededor, sintió una plenitud que ninguna soledad le había proporcionado jamás. La primavera llegó temprano ese año, en marzo, con un repentino calor que se notaba en el sonido de la nieve derritiéndose en el techo de la cabaña. Samuel y Elizabeth habían pasado los meses de invierno planeando mejoras en su propiedad, soñando con ampliaciones para la cabaña y discutiendo la posibilidad de expandir la operación de casa de Samuel. Pero sus planes se vieron interrumpidos por un visitante inesperado, un hombre que llegó a su cabaña en una hermosa mañana de primavera con noticias que pondrían a prueba su nueva felicidad de formas que nunca habían imaginado. El desconocido iba bien vestido y tenía un aspecto oficial, con el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Se presentó como Thomas Morrison, alguacil territorial, y su presencia puso inmediatamente en alerta a Samuel. «Señor Reed», dijo Morrison, desmontando de su caballo, «busco información sobre una mujer llamada Elizabeth Henderson y sus 5 hijos». Samuel sintió que Elizabeth se tensaba a su lado. «¿Qué tipo de información?», preguntó Samuel con cautela. «Del tipo que implica una herencia sustancial», respondió Morrison. «El difunto marido de la señora Henderson tenía un hermano en California que falleció recientemente. Dejó una gran cantidad de propiedades y dinero a sus únicos parientes vivos». Elizabeth dio un paso adelante, con la voz apenas firme. «Yo soy Elizabeth Henderson». «O lo era. Ahora soy Elizabeth Reed». El rostro de Morrison se iluminó con satisfacción. «Excelente, señora Reed. Tengo aquí unos documentos que cambiarán considerablemente la vida de su familia». Su cuñado, Marcus Henderson, era propietario de varios negocios prósperos en San Francisco. Estamos hablando de propiedades por valor de casi $50,000, además de los ingresos continuos del negocio. La cifra golpeó a Samuel como un golpe físico. $50,000 era más dinero del que la mayoría de la gente veía en toda su vida. Suficiente para comprar tierras, construir una mansión y vivir con lujos en cualquier parte del país. También era suficiente para alejar a Elizabeth y a sus hijos de su casa en la montaña, lejos de él. La reacción de Elizabeth fue inmediata y reveladora. En lugar de alegría o emoción, su rostro mostraba confusión y algo que parecía casi dolor. «No lo entiendo. James nunca mencionó que tuviera un hermano en California». Morrison consultó sus documentos. «Según los registros que tengo, Marcus Henderson se marchó de casa cuando era joven tras una discusión con su marido. No se habían hablado en más de 15 años, pero Marcus nunca se casó y no tuvo hijos. Su testamento deja claro que quería mantener a la familia de su hermano». Samuel observó el rostro de Elizabeth mientras ella procesaba esta información, viendo cómo le daba vueltas a la cabeza mientras consideraba las implicaciones.
Esta herencia representaba una seguridad más allá de lo que jamás había imaginado. La capacidad de dar a sus hijos ventajas y oportunidades que una cabaña en la montaña nunca podría proporcionar. ¿Qué tendríamos que hacer?, preguntó Elizabeth finalmente. Para reclamar esta herencia, quiero decir. Viajar a San Francisco para reunirse con los abogados y firmar los documentos correspondientes, respondió Morrison. Una vez hecho esto, usted sería libre de hacer lo que quisiera con la propiedad y el dinero. Samuel sintió un peso frío en el estómago al imaginar a Elizabeth y a los niños marchándose a California, desapareciendo en un mundo de riqueza y privilegios en el que un simple hombre de montaña no tendría cabida. Pero cuando Elizabeth volvió a hablar, su voz tenía una fuerza y una certeza que lo sorprendieron. Sir Morrison, esta herencia requiere que vivamos en California, ¿o podríamos reclamarla aquí a cambio? Morrison pareció desconcertado por la pregunta. Bueno, no hay ningún requisito de residencia. La propiedad podría venderse. Los negocios podrían ser gestionados por representantes. Podrían vivir donde quisieran. Elizabeth asintió pensativa y luego se volvió hacia Samuel con una mirada que expresaba tanto amor como determinación. Samuel, ¿qué opinas? ¿Deberíamos ir a California y ver en qué consiste esta herencia? Samuel estudió su rostro, viendo más allá de la pregunta superficial, la pregunta más profunda que ella realmente estaba haciendo. Ella quería saber si él confiaba en ella lo suficiente como para dejarla explorar esta oportunidad, si creía que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la tentación de la riqueza. Elizabeth, esta decisión te corresponde a ti, dijo con cautela. Esta herencia te pertenece a ti y a tus hijos. Eso no es lo que te he preguntado. La voz de Elizabeth era suave pero firme. Te he preguntado qué crees que deberíamos hacer. Nosotros como familia, como pareja. La palabra nosotros hizo algo al frío peso que Samuel sentía en el pecho, calentándolo y transformándolo en algo que se parecía más a la esperanza que al miedo. Elizabeth no le estaba pidiendo permiso para dejarlo atrás. Le estaba pidiendo su opinión sobre una decisión que afectaría a toda la familia. Creo, dijo Samuel lentamente, que deberíamos ir a California y ver en qué consiste esta herencia. No porque necesitemos el dinero para ser felices, sino porque podría darnos opciones que ahora no tenemos. Los niños podrían tener educación, oportunidades, opciones sobre su futuro. La sonrisa de Elizabeth era radiante. Entonces iremos juntos. Después de que Morrison se marchara con la promesa de volver en una semana con los preparativos del viaje, Samuel y Elizabeth se sentaron en el porche a ver a los niños jugar bajo el sol primaveral. ¿Estás preocupado?, preguntó Elizabeth, buscando su mano, por el dinero, por lo que podría suponer para nosotros. Samuel consideró la pregunta con sinceridad. Un poco, pero Elizabeth, lo que me di cuenta mientras hablábamos con Morrison es que confío en ti, confío en nosotros, sea lo que encontremos en California. Creo que lo afrontaremos juntos. Y si los niños deciden que quieren quedarse en California, Samuel se quedó callado durante un largo rato, observando a Alan Kim enseñando a Sandra Davis a lanzar piedras al arroyo. Entonces encontraremos la manera de darles lo que necesitan sin dejar de ser fieles a nosotros mismos. Pero Elizabeth, no dejaré que el dinero, el lugar donde vivimos, ni nada más rompa la familia que hemos construido. Elizabeth le apretó la mano, con los ojos brillantes por las lágrimas de gratitud y amor. Tenía tanto miedo de que pensaras que estaba eligiendo la herencia por encima de ti. Nunca. La voz de Samuel era firme y convencida. Estás eligiendo lo mejor para tus hijos, que es lo que haría cualquier buena madre. El hecho de que quieras que yo forme parte de esa elección lo es todo para mí. El viaje a San Francisco fue diferente a todo lo que la familia Mountain había experimentado antes. Desde el momento en que subieron a la diligencia en Cedar Falls, se sumergieron en un mundo de movimiento constante, paisajes cambiantes y encuentros con desconocidos. Samuel encontró el ruido y la actividad constantes abrumadores y fascinantes a la vez. Elizabeth demostró ser una excelente compañera de viaje.
Su elegancia natural le permitía desenvolverse con sorprendente facilidad en las complejidades sociales de las diligencias, los hoteles y los restaurantes. Los niños también se adaptaron rápidamente a sus nuevas circunstancias. Pero fue cuando finalmente llegaron a San Francisco cuando se hizo evidente la verdadera magnitud de su cambio de circunstancias. La ciudad era una revelación de ruido, color y actividad. Los edificios se elevaban varios pisos hacia el cielo. Las calles estaban repletas de caballos, carruajes y gente de todo tipo. Y el puerto estaba repleto de barcos de todo el mundo. El bufete de abogados Henderson, Morrison y Asociados ocupaba toda una planta de uno de los edificios más impresionantes de la ciudad. El abogado principal, Charles Henderson, expuso los detalles de la herencia de Marcus Henderson con precisión profesional. La herencia era aún más cuantiosa de lo que Morrison había indicado. Además de los $50,000 en propiedades y efectivo, había 3 negocios rentables: una empresa de transporte, una tienda general y un hotel. Los ingresos anuales combinados de estas empresas superaban lo que la mayoría de las familias ganaban en una década. La cuestión, señora Reed, explicó Charles Henderson, es qué desea hacer con estos activos. Podría venderlo todo y marcharse. Podría conservar la propiedad y contratar gerentes. O podría trasladarse a San Francisco y tomar el control activo. Elizabeth miró a Samuel y vio en sus dos ojos la misma mezcla de asombro e incertidumbre que sentía en su propio corazón. ¿Podríamos ver los negocios?, preguntó Elizabeth. Antes de tomar cualquier decisión, me gustaría entender lo que estamos heredando. La visita que siguió fue tan esclarecedora como abrumadora. Todos los negocios eran rentables y estaban bien gestionados y requerían supervisión, pero no una participación activa constante. Era, como explicó Charles Henderson, una situación casi perfecta para herederos que quizá no tuvieran una amplia experiencia empresarial. Pero, mientras visitaban las propiedades, Samuel comenzó a comprender algo que los abogados no habían captado del todo. Esta herencia no se trataba solo de dinero o propiedades. Se trataba de identidad, del tipo de personas en las que se convertirían Elizabeth y sus hijos si decidían aceptar esta nueva vida. Las reacciones de los niños ante la ciudad y su herencia fueron variadas y reveladoras. Alan Kim quedó fascinado con el negocio del transporte marítimo, y sus preguntas revelaron una mente ágil y una curiosidad natural. Las niñas quedaron encantadas con el elegante mobiliario del hotel. Sandra Davis se deleitó con la amplia gama de juguetes y trajes de la tienda general. Pero Samuel también notó signos de incertidumbre y nostalgia. Los niños se mantuvieron más cerca de Elizabeth y de él en las concurridas calles de la ciudad. Preguntaban con frecuencia por su casa en la montaña. ¿Por cuándo volverían a los ritmos tranquilos de su vida familiar? Elizabeth también parecía dividida entre la emoción y la aprensión. Manejaba las reuniones de negocios con una competencia impresionante. Pero Samuel la sorprendía de pie junto a la ventana del hotel por las noches, mirando las luces de la ciudad con una expresión que sugería que no veía la brillante promesa de la prosperidad urbana, sino la ausencia de las estrellas de la montaña y el silencio del bosque. En su tercera noche en la ciudad, mientras estaban sentados en la suite del hotel después de que los niños se hubieran acostado, Elizabeth finalmente expresó la pregunta que se había estado gestando entre ellos. Samuel, ¿qué crees que deberíamos hacer? Samuel esperaba esta conversación. Elizabeth, creo que la pregunta no es ¿qué creo que deberíamos hacer? Es ¿qué crees tú que es mejor para tus hijos? Y si crees que podemos proporcionárselo sin dejar de ser fieles a nosotros mismos. Pero ahora tú también eres su padre, insistió Elizabeth. Tu opinión importa. Tu felicidad importa. Samuel se acercó a la ventana donde estaba Elizabeth, le puso las manos sobre los hombros y miró la ciudad resplandeciente que se extendía a sus pies. Mi felicidad está ligada a la tuya y a la de los niños. Pero Elizabeth, necesito que seas sincera contigo misma sobre lo que realmente significa esta elección. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que aceptar esta herencia, quedarnos en esta ciudad, criar a los niños aquí, cambiará en quienes se convertirán. Alan Kim no crecerá para ser un hombre de montaña que conoce todos los senderos y arroyos.
Se convertirá en un hombre de negocios. Las niñas no aprenderán a conservar alimentos para el invierno, ni a confeccionar su propia ropa. Se convertirán en damas de ciudad con habilidades y expectativas diferentes. Elizabeth permaneció en silencio durante un largo rato, asimilando las implicaciones de sus palabras. ¿Y tú crees que eso estaría mal? No mal, diferente. La cuestión es si diferente es lo que quieres para ellos y si estás preparada para los cambios que eso supondrá para todos nosotros. Elizabeth se volvió entre sus brazos, con el rostro serio por el peso de la decisión. Samuel, cuando era pequeña, soñaba con tener opciones. Esta herencia les da a mis hijos opciones que yo nunca tuve. Alan Kim podría ir a la universidad, convertirse en médico o abogado. Las niñas podrían casarse por amor en lugar de por necesidad. Jonathan podría crecer en un mundo en el que su futuro no estuviera limitado por las circunstancias. Todo eso son cosas buenas, admitió Samuel, pero tienen un coste. Los niños perderían su conexión con la tierra, con los ritmos sencillos de la vida que enseñan paciencia y autosuficiencia. Crecerían en un mundo donde el éxito se mide por el dinero y el estatus en lugar del carácter y la comunidad. Elizabeth asintió, comprendiendo la verdad de sus palabras. Pero obtendrían educación, oportunidades, la posibilidad de dejar su huella en el mundo. Así es. La pregunta es, ¿qué conjunto de ganancias y pérdidas crees que les servirá mejor? Elizabeth se acercó a la silla donde el bebé Jonathan dormía plácidamente, con su pequeño pecho subiendo y bajando con sueños inocentes. Miró a cada uno de sus hijos por turno, viendo no solo quiénes eran, sino en quiénes podrían convertirse en circunstancias diferentes. Sigo pensando en lo que dijiste aquel día cuando el banquero vino a desahuciarnos, dijo finalmente, sobre cómo necesitabas una familia numerosa, sobre cómo los niños eran una bendición en lugar de una carga. ¿Sigues sintiéndolo así más que nunca? Samuel respondió sin dudar. Elizabeth, estos meses que hemos pasado juntos han sido los más felices de mi vida. No por dónde vivíamos o lo que teníamos, sino por quiénes éramos juntos. Pero eso podría cambiar en quiénes se convierten los niños. Podría ser, pero Elizabeth, los niños crecen y toman sus propias decisiones independientemente de dónde se críen. Nuestra labor no es controlar su futuro, sino darles las herramientas que necesitan para labrarse una buena vida. Elizabeth se quedó callada durante varios minutos, con la mente ocupada en los complejos cálculos de la maternidad y el matrimonio, sopesando la seguridad presente frente a las posibilidades futuras. Tengo una idea, dijo finalmente. ¿Y si no tuviéramos que elegir una sola vida? ¿Y si pudiéramos encontrar una forma de dar a los niños las ventajas de la ciudad y la estabilidad de las montañas? Samuel levantó una ceja, intrigado. ¿En qué estás pensando? El abogado dijo que los negocios podrían ser gestionados por representantes, que no teníamos que vivir aquí a tiempo completo. ¿Y si pasáramos parte del año en San Francisco, supervisando los negocios y dando a los niños acceso a las escuelas de la ciudad, y parte del año en casa, en la montaña? La idea era tan simple y, sin embargo, tan perfecta, que Samuel se preguntó por qué no se le había ocurrido a él. Un acuerdo estacional, el invierno en la ciudad, cuando el clima en la montaña es duro, el verano y el otoño en casa, cuando la vida es más fácil. Exactamente. Los niños podrían tener lo mejor de ambos mundos, y nosotros podríamos mantener la vida que hemos construido y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que nos brinda esta herencia. Samuel consideró la propuesta desde todos los ángulos. Sería complicado. Gestionar los negocios a distancia, mantener dos hogares, lidiar con las expectativas sociales de la vida en la ciudad parte del tiempo, pero no imposible. No imposible. Y Elizabeth, eso les daría a los niños algo que muy pocas personas tienen. La posibilidad de elegir realmente el tipo de vida que quieren llevar. La sonrisa de Elizabeth era radiante, llena de alivio y emoción. Entonces eso es lo que haremos. Aceptaremos la herencia, pero lo haremos según nuestros propios términos. Construiremos una vida que honre tanto lo que hemos sido como lo que podríamos llegar a ser. La conversación con los abogados a la mañana siguiente fue más compleja de lo que Elizabeth había previsto,
Pero Charles Henderson se mostró comprensivo y servicial a la hora de estructurar el acuerdo. Los negocios serían gestionados por el personal actual bajo la supervisión general de Elizabeth. Se compraría una casa en San Francisco para su residencia de invierno y se reservarían fondos para la educación de los niños. Las reacciones de los niños al plan fueron abrumadoramente positivas. Alan Kim estaba especialmente emocionado por la perspectiva de asistir a una escuela de verdad durante los meses de invierno, sin dejar de mantener sus habilidades en la montaña durante los veranos. Las niñas estaban encantadas con la idea de tener vestidos de ciudad y oportunidades sociales, en equilibrio con la libertad de la vida en la montaña. El viaje de vuelta en su casa en la montaña estuvo lleno de charlas emocionadas sobre sus nuevas circunstancias y planes para el futuro. Pero mientras subían por los caminos familiares hacia su cabaña, Samuel notó un sutil cambio en el estado de ánimo de la familia. Las voces de los niños se volvieron más suaves, más contentas al reconocer los puntos de referencia de su hogar. Cuando finalmente llegaron a su cabaña, enclavada en un claro entre los pinos, con el humo saliendo de la chimenea donde su vecino había mantenido el fuego encendido, Samuel sintió una profunda sensación de regreso a casa que ninguna cantidad de riqueza podría igualar. ¿Estás contento con nuestra decisión?, preguntó Elizabeth mientras estaban juntos en el porche, viendo a los niños correr a saludar a los animales que habían echado de menos. Samuel la abrazó con fuerza por la cintura, contemplando con la mirada a su familia, reunida de nuevo en su hogar en la montaña. Estoy feliz de que hayamos encontrado una forma de darles oportunidades a los niños sin perder nuestra identidad. Estoy feliz de que siempre tengamos este lugar al que volver y estoy feliz de que afrontemos el futuro juntos, respondió Elizabeth, con voz cálida, llena de amor y satisfacción. Todos nosotros, como una verdadera familia. Mientras el sol se ponía detrás de los picos occidentales, pintando el cielo con los familiares tonos dorados y carmesí, Samuel Reed reflexionó sobre el viaje que lo había llevado de ser un hombre solitario de las montañas a convertirse en esposo y padre de 5 hijos. La herencia cambiaría sus circunstancias, les abriría puertas y crearía oportunidades que nunca antes habían existido. Pero la base de su felicidad seguiría siendo la misma: el amor, el compromiso y el vínculo inquebrantable de una familia que se había elegido a pesar de todas las adversidades. El viento de la montaña agitaba los pinos sobre su cabaña, llevando el aroma del hogar y la promesa de todas las estaciones por venir. La mano de Elizabeth encontró la suya en la oscuridad creciente, su tacto un recordatorio del milagro que los había unido. Habían construido algo precioso en estas montañas, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar y ninguna distancia podía disminuir. Habían construido una familia y eso valía más que todo el oro de California.